Hermanos, que el Cristo de la gloria colme de bendición vuestras almas. Les bendigo en el nombre de Jesús, su hermano y amigo el profeta José Ramírez. Hoy tengo un tema que va a ser de mucha luz y va a ser de grande bendición para nosotros, para que nos cuidemos de ciertos peligros que andan rondando la atmósfera espiritual y que muchas veces nosotros nos descuidamos o somos negligentes en discernir lo que se mueve en la atmósfera, en el ambiente. Yo quiero hablar hoy acerca del espíritu farisaico, del espíritu del fariseo. Ese es el espíritu más opositor, más peligroso que ha enfrentado la iglesia del Señor. Es el obstáculo más grande que tiene la obra de Dios. Ese es espíritu fariseo. Cuando Jesús vino a la tierra, fue ese espíritu precisamente, ese espíritu religioso, el que más se opuso a su ministerio y el que más se levantó contra el ministerio del Señor Jesucristo. Porque el problema con la religión, la palabra, el término religión, viene del griego religare, que significa volver a unir. Pero en realidad el religioso no une al hombre con Dios, ni con la palabra de Dios, sino que une al hombre con el hombre. Cuando se malinterpreta o se mal usa estos principios de ser guías de los pecadores, de llevarlos a los pies de Cristo. Y es sumamente envidioso, se genera un espíritu de envidia. Dice que los fariseos se sentían celosos. Dice la Biblia que Pilato reconoció que por envidia los judíos, los fariseos, habían entregado al Señor por envidia. Lo supo el gobernador de Judea, Poncio Pilato. Vamos a leer entonces la palabra de Dios, Génesis capítulo 4, versículo 1 al 12. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se llenó Caín y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué ha decaído? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Era hasta grosero: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto, su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra.
Gloria a Dios para siempre. Yo quiero hacer un briefing breve, un paréntesis. Caín mató a Abel, pero mató a Abel porque Abel se descuidó, porque la Biblia dice que Caín era del maligno, que Caín había sido rechazado tanto él como su ofrenda. Y viene Caín, invita a un justo como Abel al campo y él se fue con él al campo. Nunca entres en el campo del enemigo. Óigame, nunca camine con Caínes. Nunca camine con personas que no tienen testimonio, que no tienen temor a Dios. El problema con Caín, con Abel, es que Abel se confió, era tan noble que rayó de tonto y él pensaba que Caín era como él. Tú no puedes pensar que los demás son como tú. Como yo no hay nadie, yo soy el único, yo soy único. Cuando Dios me hizo, rompió el molde, porque nadie puede hacer lo que yo hago. Tú también eres único, nadie puede hacer lo que tú haces, nadie puede ver lo que tú ves. Cada quien es único para Dios, solo que hacemos una común fe para alabar a Dios, pero cada quien en el área y desarrollando los dones y los talentos que el Señor le ha dado a cada quien. Entonces quiero que hablemos de esto. Allí fue en el campo donde se levantó Caín contra Abel. El campo representa la obra. Muchos Abeles, hombres de Dios y mujeres de Dios, han sido destruidos por un Caín que está en el campo, que están laborando en la misma obra, quizás en el mismo concilio. Como le dije, esta cana no me la pinté yo, estas me nacieron aquí. Hay muchos Caínes dentro de la congregación, dentro de la familia hay un Caín. Entonces tú tienes que tener cuidado. Pon tus ojos en el Señor. Vamos a ver qué dice la palabra al respecto de este acontecimiento, de lo que acabamos de leer, relacionado con esa historia, ese pasaje donde Caín mató a Abel. Vamos a ver vamos a hacerle una resonancia magnética al farisaico, al religioso, al legalista. Lo primero que tenemos que entender, identifíquelo así, es que todos los religiosos, todos los fariseos creen en Dios. Caín creía en Dios, pero nunca llegó a entender las demandas de ese Dios. Y por el Espíritu, Abel sí lo entendió, porque dice que ofreció más excelente ofrenda que Caín. Y en ese tiempo no existía eso, no había seminarios, no había temas de lo que ofrenda, diezmo, primicia, nada de eso. Eso vino del Espíritu, eso se desarrolló como especie del paquete en que fue cuando Dios creó al hombre a su imagen. Entonces Él le insertó dentro de su programa de acción la capacidad de ofrendar para Dios. Gloria al Señor. Y entonces, como él no entendió el propósito, no entendió a Dios, entonces él no pudo tener una relación con Dios, porque si tú no entiendes a Dios, no oyes a Dios, no ves a Dios en lo que tú vas a hacer, tú nunca vas a poder escuchar la voz de Dios, no vas a poder tener relación con Dios. Él sabía que Dios era un ser supremo. El religioso, el fariseo, el legalista, tiene la tendencia a cumplir ciertas tradiciones, óigame, tradiciones o enseñanzas religiosas aprendidas, pero nunca se pregunta cómo surgieron esas tradiciones. Le genera mucho rechazo también al fariseo. La verdadera obra de Dios,
la verdadera enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Tiene una aversión a eso. Los fariseos dijeron eso. Se está violando las tradiciones de nuestros padres y con eso acusaban a los apóstoles del Señor. Jesús lo dijo: vosotros habéis invalidado el poder de la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Dios no es un Dios tradicional, Dios es un Dios transicional, es diferente. Él te mueve de un nivel a otro. La religión te encadena en argumentos y en paradigmas culturales, en esa especie de tradición. Te mete en una mazmorra tradicional, y aunque la verdad la tengas al frente, estás prejuiciado contra la verdad de Dios, porque el prejuicio, porque el legalismo, porque la tradición vale más que la revelación. Alabado sea el Señor para siempre. Todos los religiosos, todos los fariseos son supersticiosos. Ellos tienen costumbres. Por eso ellos decían, había que lavarse muchas veces las manos, había que hacer esto, había que hacer aquello. No por convicción, sino por tradición. Hay gente que tienen años en la iglesia y sentado 20 años en la misma silla. Y si alguien viene y se le sentó en la silla donde tiene 20 años sepultada o sepultado, ese día no vio la gloria de Dios, porque alguien se le sentó en su lápida. Gloria al Señor. Hace la cosa por tradición y no por devoción. Entonces, borra con el codo lo que escribió con la mano. Y eso produce que la gente que está allí viendo eso se desencante de Dios. ¿Cuánta gente está muerta espiritualmente porque tienen una puñalada en el alma, porque el religioso no tiene misericordia? El fariseo aprueba que la piden algún Esteban. El problema con los fariseos, con la gente, esta religión satánica, diabólica, sin misericordia. Usted no ve que siempre iban a golpear a alguien, iban a lanzarle piedra a alguien, porque el fariseo tiene en una mano la Biblia y en la otra mano tiene la piedra, esperando que alguien se resbale para lapidarlo. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice así: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso es la recurrencia farisaica. Deshonra con sus obras lo que dice con su boca. La gente no cree lo que tú dices. La gente cree lo que tú haces, lo que tú eres. Espero que me vaya entendiendo. Es que el fariseo está convencido de que haciendo cosas religiosamente va a agradar a Dios. Y a pesar de que esté haciendo cosas malas, no importa lo que haga, no importa qué nivel de vida lleve, pero entonces tapa esa, le pone un paño para disimular su mala vida con alguna obra caritativa.
No sabe, la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. En Isaías 66 dice la palabra que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Trapos de inmundicia para aquellos tiempos eran las toallas sanitarias que las mujeres utilizaban, eran unas telas, porque no existían estas toallas sanitarias que usted conoce. Esa era lo que ellos usaban en los tiempos de su menstruación o después que daban a luz. Entonces, usted tiene que entender que mientras usted trate de justificar su pecado delante de Dios, defender su debilidad en vez de reconocer el pecado, usted es lo que le está enseñando a Dios una toalla menstruosa. Y estoy siendo bien directo porque la Biblia lo dice. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero a Dios nadie lo engaña. Ni engaña a la gente. Nunca, porque en Dios no hay mentira. El religioso, el fariseo, engaña con su apariencia. Por eso Jesús le dijo, generación de víboras, hijos del diablo, ustedes por fuera se ven muy bonitos, muy adornados, con las filacterías, con sus trajes largos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de carroña. Bendito sea el Señor. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Sabe que como hay tantas cosas que andan volando y convirtiéndose en doctrinas y en caminos para mucha gente, hay un pensamiento filosófico, óigame, hay un pensamiento filosófico llamado deísmo, que eso nace con los filósofos griegos. Ellos pensaban, como muchos piensan hoy en día, o que creen en un ser supremo, pero que nunca se rinden a Dios ni lo conocen, aunque sepa que existe. Eso se llama el deísmo. Sabe que hay un Dios, pero no me preocupo por buscarlo porque Él es Dios, es invisible. Cuando Dios hizo al hombre para que tuviera relación con Él. Alabado sea el Señor. Dice que Dios está tan ocupado por ahí haciendo cosas que no puede ocuparse de mí. Ese es el fundamento del deísmo. Hay mucha gente deístas. Entonces tienen que buscar a otro para que oren por ellos. Porque Dios está tan ocupado que a mí no me oye. Dios no hace acepción de personas. El fariseo cumple con algunas cosas de su religión, pero otras son las que demuestran sus acciones, sus actitudes son demostradas. O sea, queda resaltado que sus actitudes son distintas a sus palabras, a sus apariencias. La realidad es que al no tener comunión con Dios, ese tipo de gente no cambia cosas profundas y se muestra como una persona que cree, pero que no contribuye positivamente a los planes del Señor, a la obra de Dios. Cree, pero no actúa. Cree, pero no pone esa fe por obra. Los fariseos y los escribas eran súper religiosos, hermanos, pero no tenían discernimiento espiritual. No tenían comunión con el Espíritu Santo. Conocían las Sagradas Escrituras, pero no conocían al Dios que la inspiró. Bendita sea la gloria del Señor. Jesús le dijo aquella memorable frase: misericordia quiero y no sacrificio. Óigame, porque eso eran cosas que no practicaban ni los fariseos, ni los escribas, ni los sacerdotes del templo.
El religioso hacía sacrificios de animales, ellos sacrificaban animales, pero no conocían el amor de Dios, ni practicaban la misericordia. Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, tú te vas a ensañar contra Abel, mi siervo fiel, porque los fariseos tienen un propósito. Son instrumentos del diablo, son dardos envenenados con el rencor, con la envidia, y atacan a los hombres y a las mujeres fieles. Las atacan. Atacan a los hermanos, porque cuando ven que alguien está creciendo en el espíritu, lo ve como un peligro, lo ve como alguien que va a competir con su estatus. Y la gente de Dios no competimos con nadie. El evangelio es un camino, ¿entiende? Es un camino largo donde van dos personas, tú y Dios, nadie más. Ese es el evangelio, para conceptualizarlo de una manera práctica. Entonces, por eso nosotros podemos decir que el fariseo tiene graves conflictos en su interior sin solucionarlo. Porque el problema es que tienes que sacar de tu corazón. Esa gente tiene que sacar del corazón el odio, el rencor. Gente que tiene un rencor en el corazón y el día que le toca predicar, ese día vomitan todo el veneno y entonces dirigen el mensaje como un misil para destruir. Están mal, están mal. Es por eso que esa gente no tiene paz, porque dice la Biblia que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Por eso es que critica, por eso ataca, por eso vilipendia, por eso odia, así como Caín guarda odio en su corazón, decae su semblante, está hablando en lengua y ve de repente a la persona que no le cae y se le va la lengua y se levanta el Espíritu Santo. Guarda envidia en el corazón hacia esos posibles competidores, sobre todo a esas personas que tienen éxito. Tener éxito no es lograr cosas, tener éxitos es llevar adelante la obra de Dios sin que eso te dañe, sin que las maldiciones te tumben, sin que las alabanzas te exalten por encima de lo que debe estar exaltado. Siempre le va a dar la gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Dice la Biblia, hermanos, óigame, que Caín guardaba odio en su corazón de tal manera que llegó a matar a su propio hermano. Se convirtió en un fratricida. Fue el primer sacerdote satánico. Óigame, los sacerdotes satánicos derraman sangre. Los sacerdotes satánicos sacrifican vidas humanas. Caín se convirtió en el primer sacerdote satánico, en el primer Sándor Anton LaVey de la historia, en el primer sacerdote de Satanás, en el primer Aleister Crowley. Gloria a mi Cristo, gloria a mi Cristo. Entonces, llegó a matar a su hermano. La Biblia dice que cualquiera dirá, pero yo nunca he matado a nadie. Pero la Biblia dice que si no amas a tu hermano, eres homicida. Tus manos están bañadas de sangre. ¿Cuánta gente puede levantar la mano al cielo y sin embargo se le ve la gota de sangre de un alma que derribó con su lengua? Dios me ha levantado, ¿sabe?
Yo a veces digo, Señor, ¿por qué tú me das este mensaje? Dios me habló, me dijo que hablara de esto hoy. Digo, Señor, ¿por qué tú me das estos mensajes? Señor, por tu culpa, por este mensaje, la gente me arroja piedra. Y un día el Señor me dijo, mi siervo, las piedras que te arrojen, no se las devuelvas, úsalas para hacer un altar para mí. Y le tengo un altar al Señor del tamaño de las Torres Gemelas, una arriba de otra, gracias a esas piedras que me han lanzado y me han servido para hacer un altar a mi Dios. Gracias por tu piedra, la necesitaba. Gloria a Dios. Entonces, el religioso, el fariseo, él no conoce la misericordia, por eso te digo, ataca a todo el mundo. Está esperando que alguien se caiga para gozarse. Y lo convierte en un proverbio. Yo te lo dije. Nunca se alegra cuando alguien se levanta. Son como el hermano mayor del hijo pródigo. Cuando llegó el pobre muchacho, el padre lo perdonó, pero el hermano mayor no estaba contento de que su hermanito, que había muerto, regresó a casa. Así hay gente, como el hermano mayor, que te están esperando en la iglesia para matarte, para destruirte, para hacerte dentro de la iglesia lo que no te hicieron en la provincia apartada, lo que no te hicieron los cerdos, te lo van a hacer ellos. Por eso tienes que abrir tus ojos, tu corazón. Prepárate, porque un día el Señor me dijo a mí, tu vida, mi siervo, es como una bolsita de té. No vales nada hasta que pases por el agua caliente. Muchas veces tenemos que pasar por esa experiencia del agua caliente que bulle a 100 grados o más. La ebullición es cuando sube la temperatura y las moléculas de agua se agitan y chocan. Por eso es que bulle y el agua brinca. Se llama ebullición. A 100 grados ocurre eso. Pero cuando tú ves esa agua bien caliente, es que te mete Dios allí. Es Dios el que te mete, porque Dios fue el que permitió que Sadrach, Mesach y Abednego entraran al horno, y como fue el que los metió, Él los sacó. Dios permitió que Daniel entrara en el foso con los leones, pero Dios los sacó, y entraron en su lugar sus enemigos. Bendito sea el Señor para siempre. Antes que Sadrach, Mesach y Abednego entraran al horno, ya el ángel de Jehová había caído primero que ellos al horno para acompañarlo, para hacer lo que se pasearan en medio del fuego. Es fácil pasearse, hablar lengua, danzar en el espíritu cuando todo va bien, pero el día cuando tienes que entrar en el horno de fuego es que Dios quiere que tú muestres tu fe. A ver si es verdad lo que tú dices. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando Daniel entró en el foso de los leones, el Señor estaba allí con él toda la noche y le tapó la boca a los leones para que no mordieran, para que no le hicieran daño a su siervo. Bendito sea el Señor. Esos leones estaban hambrientos. Esos eran los leones que devoraban los profetas, que devoraban la gente fiel, porque Daniel era fiel en el reino. Dice que hurgaron en todo, le buscaron una falla, no se la consiguieron porque eran fieles en todo. El diablo no quiere gente fiel, el diablo quiere infieles y hasta los ayuda y los promociona y le da dinero para que se metan en internet, para que vayan a las cadenas de radio y la televisión a llenar el mundo de basura, a confundir, a dañar la obra del Señor. Bendito sea Dios. Y aquellos leones no lo tocaron. No hay león que toque a un hombre o a una mujer que es fiel. No hay hombre que yo conozca que confíe en su Dios. No hay uno que no salga en victoria, porque las pruebas no son para que tú te mueras, las pruebas son para que tú crezcas. Las pruebas son para uno, muchos van y se compran una silla de ruedas o muletas en las pruebas. En la prueba otros desarrollamos alas como el águila para volar. Bendito Dios para siempre.
Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. Quédese conmigo, lee la Biblia. Vamos a aprender juntos. Esto ha sido una bendición, porque hay mucha gente que como no pueden estar en la calle faroleando, entonces tienen que quedarse en casa. Y Dios está permitiendo eso para que oiga la palabra de Dios. Y la palabra que no quiso oír cuando esto estaba abierto, que podían entrar y salir en las congregaciones, muchos no iban. Unos están extrañando la iglesia, otros están extrañando su silla, su trono ahí, tú sabes, denominacional, congregacional. Pero como están oyendo ahora los mensajes que no quisieron oír cuando no existía el coronavirus, esta cosa que anda por ahí. Dice así, Primera de Juan 2, 9 y 11, estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano todavía anda en tinieblas. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sí, Señor. Ese fariseo se pone como un juez de quien no piensa como es él. Lo juzga, lo condena. Llama falso profeta a quien se le ocurre y dice, como lo hacía Jesús, ese es del diablo, dicen ellos. Cuando se levanta un profeta verdadero, o un predicador, o un pastor verdadero, hablando la palabra de Dios, comprometido solo con Dios, entonces este es del diablo. Este es del diablo, porque básicamente tienen tan poca misericordia que Dios, bendito sea el Señor, no puede hacer milagros por ellos, no los puede usar, por eso tienen envidia. Por eso cuando Jesús hacía milagros decía, eso lo está haciendo por el Belcebú, el príncipe de los demonios. Porque como no hacen milagros, Dios no los puede usar, porque no tienen corazón, porque no tienen amor. Cuando oran por alguien, no lo hacen desde adentro del alma. Por eso no funciona la oración, no es oída. Es una oración mecánica, una oración de compromiso para salir del problema. Entonces, cuando los demás son usados sobrenaturalmente, llegan a decir que no es de Dios, sino que es del diablo, que están usando a esa gente. Bendita sea la gloria del Señor. Al mismo Pilato, el mismo, como se lo acabo de decir, él sabía que por envidia ellos habían entregado al Señor. ¿Por qué? Porque el fariseo es envidioso y es muy peligroso, ¿sabe? ¿Usted quiere saber dónde está el fariseo? Comience a crecer. Comience a brillar para que usted vea. Comience a incrementar el fuego de Dios, que vas a tener a alguien echándote galones de agua, echándote agüita y predica y dice, oye, no me gustó tu mensaje, tú no sirves. Si canta, se te salieron 20 gallos, por ejemplo, porque está allí no para disfrutar, sino para criticar. Y si aprende la palabra, como dice la Biblia en Proverbios capítulo 2, que Dios provee de sana sabiduría a los rectos, porque hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que habló Pablo, que es animal, que es diabólica, que es terrenal. Que es esa sabiduría que la gente quiere para saber más que otro, para apabullar a los demás, para levantarse en medio del mensaje y decirle, es que la escatología, es que esto y aquello. Olvídese de pamplina, de eso. Y está la sana sabiduría. Es la sabiduría que Dios te da al corazón, como dicen en el libro de Santiago, que al que no la tenga, que le pida a Dios y Él le va a dar en abundancia. Y esa es la sabiduría sana, la que viene de Dios, donde tú no estás esperando aplausos, donde tú no quieres que después del culto te inviten a almorzar o te compren un traje. No, para que te encierren dentro de un traje, para que nunca más vuelvas a predicar.
No, la sana sabiduría es cuando tú hablas, donde tú quieres que tus hermanitos crezcan, donde tú eres una bendición para el pastor que te invita a predicar, donde tú eres un salvavidas, porque hay muchos pastores ahogándose en problemas y los predicadores, los evangelistas, los profetas, la gente que predica, los misioneros, somos como un salvavidas y se agarran y descansan. Pero él sabe una cosa, el fariseo no es un salvavidas, no te tira un salvavidas, te tira un yunque para que te hundas. Bendito sea el Señor. Mi hermano está con el Señor. Me dijo un día, me oyó predicar por allí, me dijo: hermano, cuando tú tengas hijos, le voy a decir que me digan papá a mí, porque a ti te van a matar tus hermanos. No me mata nadie, se murió él primero que yo. No tengo miedo a la muerte, para mí la muerte es una puerta que se abre a la eternidad. Y si Dios permite que algún día de esto alguien me mate en alguna nación, no me mató, me terminó de libertar, porque me voy con el Cristo que tanto he amado. Vivir sin Dios, no sentir como aquellos que iban por el camino de Maús cuando Jesús le habló. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Si tú no sientes que tu corazón arde cuando piensas en Jesús, tú estás mal. Yo sé que yo voy para el cielo. Estoy luchando todos los días. Y hace poco le dije al Señor: te amo, Dios. Jesús, si tú no estás en el cielo, yo no quiero ir para allá. Sin tú el cielo es nada. Eso es lo que llena el universo. Una sonrisa de Jesús, una palabra del Señor, enciende el universo en luz. Es Él el que te ayuda a caminar la milla extra. Es Él el que mientras te maldicen, te abraza y te dice: sigue adelante que ya esto termina. Es Él el que te da la mano cuando otros te abandonaron. Él sabe lo que es sentirse rechazado. Desde el vientre de María, José lo estaba acusando de que era producto de un cuerno. Jesús sabe lo que es ser calumniado. Jesús sabe lo que es ser rechazado, abandonado. Tú no estás pasando la prueba impasable. Por ahí por donde tú estás pasando, hace más de 2000 años, pasó Emmanuel, pasó Jesús. Jesús, el Rey. Jesús es Yeshua HaMashiach HaMenehem Kadosh. Jesús el Cristo, el Salvador del mundo. Cuando yo hablo de Jesús, yo siento tanto honor y orgullo. Siento su presencia. Pero eso no lo entienden ellos. Dicen que esto son un show. Pueden decir lo que quieran, pero la relación que uno tiene con Dios no la puede cambiar nadie. Un concepto equivocado de lo que yo soy no va a borrar lo que Dios dice que yo soy. Yo digo como aquel profeta: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Porque el Espíritu de Jehová está sobre mí para hablar estas cosas. Estoy hablando lo que muchos han callado. Estoy hablando desde hace años
lo que muchos se callan por cobardía, por no perder el favor de alguien, por no perder ciertas prebendas de alguien. No podemos cambiar el reino de Dios por complacencia humana. ¿Qué ganas tú si te ganas el mundo entero y pierdes el alma? Vamos a ver. Una persona que cree en Dios y lo ama es sano aquí adentro, tiene sanidad interior y puede sanar a otros. Pero el fariseo no, está enfermo, él está enfermo, él es un enfermo, es un enfermo, es un enemigo de la obra, es enemigo de la cruz de Cristo. Los diótrefes, los Alejandros Caldereros están allí, dentro de la iglesia. Están los dos Simón, está Simón Pedro, que es el hombre de Dios, y está Simón el mago, el que quiere comprar las cosas con dinero, el que quiere tener la unción del Espíritu Santo para pedir dinero, para cobrar por ofrenda, para cobrar por milagros y sanidades, para cobrar por profetizar. Por eso está más seco que una piedra pómer, que una torta de casabe, como dicen en mi país. Entonces, una persona farisea tiene problemas. Vea, Mateo 23, 27. Tome nota. Coja su Biblia, por favor, para que sepa que estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces el religioso, la otra cosa que yo quiero que tú entiendas, es que el religioso no tiene frutos verdaderos. El religioso no tiene frutos del Espíritu. El religioso, tú ves ese tipo de frutos que venden en los comercios y por ahí en las tiendas de adorno, que son frutas muy bonitas, pero son plásticas, son frutas falsas. Así mismo son ellos. Ellos tienen una despensa donde ellos cogen el fruto falso. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces el fariseo, para terminar, tiene apariencia de piedad, se viste, se echa un poquito de lana de oveja, pero no tiene fruto para ayudar a los demás. Es como el levita o el sacerdote que pasaron de largo porque vieron una pobre criatura tirada en el piso. Bendito sea el Señor. Aparentemente el fariseo, él ama a Dios en apariencia, pero no ama al prójimo. Tú no puedes amar al que no ves si no amas al que ves. Bendito sea el Señor. Por eso Dios no lo puede usar para sanar a nadie, para llevar una palabra, ni tampoco para liberar. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque no tiene misericordia. Sin misericordia no hay nada. Sin amor no hay evangelio. Sin amor no hay mensaje que valga. Sin amor no hay una pasión apostólica. El fariseo no fluye en lo sobrenatural, pero critica a todos los que llevan liberación, a los que son usados por Dios para sanar, para libertar, para hacer prodigios y milagros. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué hace el fariseo cuando ve que alguien lo está usando el Señor? Un hombre o una mujer de cualquier edad. ¿Sabe qué hace? Entonces lo que hace es fomentar sospecha entre el resto de la congregación, para que cuando la persona sea usada por el Señor, entonces tengan ya dentro el germen de la duda. Y si hay un milagro, dice: no, eso fue el diablo también
usa, el diablo hace señales y prodigios mentirosos. Si el milagro que se hace no es para exaltar el nombre de Jesucristo, si el milagro que se realiza no es para exaltar y glorificar a Dios, sino al hombre o al sistema, entonces no es de Dios. Pero todos los milagros son para la gloria de Dios, como lo dijo Jesús cuando murió su amigo Lázaro. Le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Eso está en Juan capítulo 11. Bendito sea el Señor. Entonces, tienes que tú tener presente siempre que el apóstol comienza su exhortación con estas palabras. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice así: a esto se evita al fariseo, porque te va a matar como Caín en el campo. Como lo identificó nuestro mismo Señor Jesucristo, este espíritu maligno, fariseo, dice en Mateo 16:6, dice: cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Los saduceos y los fariseos andaban juntos, aunque discrepaban en cuanto a la teología, porque los saduceos no creen en ángeles, ni resurrección, ni una vida futura. Y por eso Dios le advirtió a sus discípulos que se guardaran de estos endemoniados. El espíritu fariseo hace que todo en apariencia parece que fuera bien, pero cuando se utiliza el discernimiento del espíritu, uno ve la realidad, que hay una carencia, una ausencia total de la poderosa obra del Espíritu Santo. Y para concluir, amados hermanos, el fariseo tiene una naturaleza incontrolable. Un espíritu fariseo es un demonio que busca sustituir la comunión y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces ahora están sustituyendo la comunión con entretenimiento, con show. Bendita sea la gloria del Señor. Tenemos la bendición de poder tener la palabra de Dios. Entonces nosotros muchas veces tenemos la tendencia a pensar que el celo por Dios no puede ser malo. Pero eso depende de la causa por la que seamos celosos por el Señor, porque Saulo era celoso, pero resulta que mataba al mismo pueblo de Dios, y terminó luego reconociendo que en un tiempo pensaba que agradaba a Dios, pero estaba sirviéndole al diablo. Era un instrumento del diablo. Un fariseo, un instrumento del diablo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8 que respiraba amenaza de muerte. Escúchame, un fariseo nunca respira paz, respira muerte y amenaza. Como pasó con Nehemías, el restaurador, el edificador. Nunca falta un Gesem el árabe, un Sanballat, un Tobías, mandándose cartitas entre ellos: vamos a destruirlo, vamos a detenerlo, porque no nos conviene, nos está tumbando el kiosco. Pues el evangelio no es un kiosco, los kioscos tienen que caer. Y las barreras denominacionales que nos han separado por tantos años tienen que caer. Yo no vine a buscar denominaciones ni iglesia, vine a buscar un pueblo. Bendito sea el Señor, bendito sea la gloria del Señor. Dice Pablo que ellos tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia misma de la palabra. Eso está en 2 de Timoteo 3:5. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces el engaño, el engañoso, el espíritu fariseo es engañador. Está ligado al diablo, que es engañador, padre de mentira. Entonces una de las características más engañosas del espíritu del fariseo se fundamenta en el celo de Dios. No, tú sabes, un chisme dice: ven acá, vengo a exhortarte a que te cuides. Es un chisme. Tenemos que tener cuidado. Estamos cambiando rótulos, pero el pecado es el mismo. La fraseología se está cambiando, se está editando la fraseología, pero el efecto es el mismo: destrucción, separación, ruina, odio.
Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mira lo que dice. Tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Nadie en el mundo oraba más, ni ayunaba más. Lea la Biblia, que el mismo Mesías, que el mismo Señor Jesucristo. Pero los fariseos también oraban y ayunaban como nadie en Israel. Pero a su vez fueron los mayores hipócritas, los mayores y los más grandes oponentes de la obra de Dios, los mayores asesinos y criminales del Evangelio de Cristo. Fueron los principales obstáculos en la vida de Jesús. Por eso yo quiero que tú te cuides. Cuídate. Yo quiero orar para darle gloria a Dios por esta sencilla pero bendecida palabra. Padre, te doy gracias. Te bendigo porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te pido que en este momento todo espíritu religioso, todo espíritu falso, todo espíritu de apostasía, todo espíritu, Dios mío, criminal, asesino, que se ha metido dentro del pueblo, salga en el nombre de Jesús, limpia los altares. Padre, han cambiado tu gloria por la gloria del hombre, por la gloria de este mundo, de este siglo. Señor Dios mío, te pedimos que restaure la iglesia, restaura tu pueblo en el nombre glorioso de Jesús. Sana a los que están enfermos, limpia a los que están enfermos en el corazón, los que tienen envidia, odio. Perdona, porque cuando tú perdonas vas a ser libre a la persona que tú encadenaste con el odio, pero tú también quedarás libre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Amado hermano, amado amigo, que el Cristo de la gloria colme tu vida de su presencia. Dios te guarde.